Abramos la palabra del Señor en el libro de Juan, capítulo 9, versículo 4. Juan, capítulo 9, versículo 4. Dice así la Escritura. En la versión de 1960, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar, nadie puede obrar. Dentro de las Sagradas Escrituras hay un sinnúmero de dichos, frases, sentencias cortas que expresan muchas cosas. Son expresiones tan sencillas, pero a la vez tan profundas que merecen ser estudiadas y analizadas. El Señor Jesús le está hablando aquí a sus discípulos sobre la importancia de redimir el tiempo, la importancia de aprovechar el tiempo. Él tiene que hacer las obras que Dios, el Padre, le ha encomendado, y Él dice que tiene que hacerla mientras el día dura. Él tiene que hacer las obras que el Padre le envió mientras el día dura, porque cuando llega la noche ya no se puede trabajar. El tiempo es un recurso muy importante y muy valioso. Es el recurso que todos los seres humanos tenemos. Algunos hasta han llegado a decir que el tiempo es dinero, es oro. Alguien dijo una vez que el tiempo es a la vez más valioso, es el recurso más valioso, pero al mismo tiempo más perecedero, porque muchas personas lo pierden y lo malgastan en cosas que no edifican. En un momento puede verse el desastre de perder el tiempo, ya sea porque alguien nos lo haya robado o porque nosotros mismos lo hayamos malgastado en cosas que no nos edifican, en cosas que no nos aprovechan. Por eso es el título de este sermón de la siguiente manera. Lo hemos titulado Ladrones del Tiempo. Ladrones del tiempo. Dice la Escritura en Colosenses 4:5, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo, aprovechando el tiempo. Es un llamado que el apóstol Pablo le hace a los creyentes. Ustedes rediman el tiempo, aprovechen el tiempo. Es una frase que se interpreta aquí como aprovechando el tiempo que Dios nos ha dado para hacer las cosas que Dios nos ha mandado hacer. Todo lo que no edifica, todo lo que no trae gloria a Cristo, todo lo que no contribuye con nuestro bienestar, debe catalogarse como algo que nos roba el tiempo. Todo lo que nos gasta el tiempo útil o lo que nos quita el tiempo que es valioso para realizar ciertas cosas importantes que reportan al final algún tipo de ganancia para nuestra eternidad o para este presente que estamos viviendo, debemos llamarle ladrones del tiempo. O sea que todo lo que nos quita el tiempo de Dios, todo lo que nos roba el tiempo que debe ser utilizado en nuestro mayor aprovechamiento, es un ladrón del tiempo. Entonces debemos cuidarnos de estos ladrones del tiempo. La física plantea que la materia no podría nunca existir si no existiese el espacio y el tiempo. Son cosas que Dios mismo en su providencia ha creado para nosotros. Nosotros dentro de este espacio, de este macrocosmo inmenso que existe,
ocupamos un espacio muy ínfimo, muy insignificante, el espacio que ocupa solamente nuestro cuerpo. Somos creados por Dios, fuimos creados por Dios, somos materia, y la materia tiende a envejecerse y a echarse a perder con el tiempo. Este cuerpo que nosotros tenemos no es un cuerpo inmortal, es un cuerpo mortal, es un cuerpo susceptible a la enfermedad, al cansancio, susceptible a las bacterias, a los virus, susceptible a dañarse con algún accidente y demás, etcétera, etcétera. Y nosotros sabemos que un recurso que Dios nos ha dado muy valioso es el tiempo, y debemos usarlo para la gloria de Dios, porque en definitiva, al final se va a ver qué tipo de trabajo nosotros hicimos en el tiempo que Dios dispuso darnos, y se verán las consecuencias. Por eso, el Dios que creó la materia, el espacio, el tiempo y que actúa en el tiempo, ahora nos está diciendo: rediman el tiempo, no gasten el tiempo en cosas que no edifican, en cosas que no contribuyen con nuestro bienestar. Por eso tenemos un tiempo limitado para hacer las cosas que en verdad debemos hacer, cosas valiosas y que reportan ganancia espiritual y ganancia para nuestra eternidad. No sé cuántos de ustedes se han familiarizado con la expresión "el tiempo es oro". Miremos el tiempo como oro, porque si perdemos el tiempo en cosas que no nos aprovechan, más tarde lo vamos a lamentar. El Señor dice en Juan 9:4, lo valioso que es el tiempo en el sentido espiritual. Él está usando el tiempo para hacer las cosas espirituales que Dios le ha encomendado, que el Padre le ha encomendado. Y como hombre limitado, como Dios hecho carne, que tenía un tiempo limitado para obrar, Él no debía descuidar el trabajo que debía realizar en el tiempo que Dios le había dado. Él no podía permitir o no debía permitir que el diablo, las personas de este mundo y las cuestiones de esta vida le robaran el tiempo. Y bueno, en las Sagradas Escrituras, Él comienza hablando de esta manera: es necesario. La palabra necesaria es algo que no se puede postergar, es algo que tenemos que hacer de inmediato, algo que tú y yo necesitamos. Y el Señor comienza diciendo: me es necesario. O sea que aquí Cristo está colocando en su orden de prioridades algo que no puede ser dejado para luego. Le urge hacerlo en ese momento. Él considera que eso que es necesario tiene que ver con su responsabilidad, con su trabajo, con su misión. Y esa responsabilidad que él tiene de cumplir con su trabajo ocupa el primer lugar en su orden de prioridades. Cuando tú y yo decimos: me es necesario desayunar, almorzar y comer, me es necesario ocuparme del aseo personal, me es necesario botar el desperdicio de la comida, me es necesario hacer las tareas de clase, me es necesario leer diariamente la palabra de Dios, me es necesario velar y orar, me es necesario cumplir con el deber familiar, el deber conyugal, me es necesario congregarme en mi iglesia local. Estamos hablando de algo que no puede ser o no debe ser postergado, porque es algo que tú y yo necesitamos. Ninguna de estas cosas podrán ser postergadas, porque indefectiblemente, si las postergamos o no las hacemos, eso va a impactar positiva o negativamente en nuestras vidas. Por ejemplo, si este cuerpo deja de desayunar, almorzar y comer, ¿qué va a pasar con él? Va a morir.
Si dejamos de asearnos, de tomar el baño requerido diariamente, ¿qué va a pasar? El mal olor se va a sentir. Si dejamos el desperdicio de comida sin botarlo en la basura, luego eso va a emitir un olor a podrido que no nos va a permitir estar tranquilos en casa. Si dejamos de hacer la tarea de clase, eso va a repercutir en nuestra calificación final, en nuestro grado. Podemos desaprobar la asignatura. Si dejamos de leer diariamente la palabra de Dios, que es nuestro alimento espiritual, eso va a afectar nuestro diario vivir. Nuestras relaciones humanas se van a deteriorar. Nuestro estado anímico se va a deteriorar. Vamos a estar más propensos al enojo, a la ira, a las contiendas, a los celos, a la envidia, a la lujuria. Si dejamos de alimentar nuestra alma en el sentido espiritual con la palabra de Dios, si dejamos de velar y orar, vamos a caer en tentación, porque dice el Señor, velad y orad para que no entréis en tentación. Si dejamos de cumplir con el deber familiar, de cuidar, proteger a nuestra familia, va a ocurrir que la familia se va a dañar, se va a autodestruir. Por eso dice la Escritura que el que no provee para su familia ha negado la fe y es peor que un incrédulo, porque el desatender a la familia hace que la familia sea gravemente afectada, tanto en el orden físico como en el orden espiritual. Nuestro deber como padres es cuidar de nuestra familia. También si descuidamos el deber conyugal de cultivar el amor conyugal, eso va a afectar el matrimonio. Si dejamos de congregarnos en la iglesia local, nosotros como cristianos, como miembros de la iglesia, si dejamos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, si no prestamos atención al llamado de Dios de congregarnos para alimentar nuestra fe, nos vamos a ir apagando en el sentido espiritual, en el aspecto espiritual, y luego nos vamos a apartar completamente de los caminos del Señor, porque lo que le sucede a un miembro que no se congrega es lo mismo que le sucede a un tizón o a un carbón cuando está en la hoguera. Él está con fuego y el fuego del otro lo enciende, pero cuando se aparta del resto de los carbones, aunque está encendido todavía, se va apagando poco a poco hasta que ya deja de sentir el calor del fuego. Y eso mismo pasa en el aspecto espiritual. Nosotros los seres humanos somos seres emocionales, somos seres que estamos diseñados y creados para cultivar el amor, para cultivar las buenas obras, para cultivar los buenos valores, y el medio que Dios ha provisto para que eso se complemente es el congregarnos de vez en cuando la iglesia es convocada para alimentar nuestra fe, exhortarnos los unos a los otros, para compartir los dones que Dios nos ha dado con la iglesia. Yo me sirvo de los dones de mis hermanos, pero también imparto los dones que Dios me ha dado, y así es que la iglesia se edifica. Cuando Cristo está diciendo me es necesario, Él está diciendo claramente que Él no puede postergar ciertas tareas que son importantes para Él, como las son para nosotros. Sigue diciendo el Señor que le era necesario, ¿qué cosa? Hacer las obras que el Padre le había encomendado. Bueno, vamos a Isaías capítulo 61 para que veamos en los primeros versículos cuáles eran las obras que Cristo debía realizar. Cuando Él dice, me es necesario hacer estas obras, porque si yo las dejo de hacer, eso va a impactar negativamente en el mundo. Isaías 61 del 1 al 3 dice, el Espíritu del Señor Jehová es sobre mí,
porque me ungió Jehová, hame enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar año de la buena voluntad de Jehová y día de venganza del Dios nuestro, a consolar a los enlutados, a ordenar acción a los enlutados, para darles gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Dentro de todos los simbolismos que podemos encontrar en este pasaje, porque se nos compara con ese árbol, ¿verdad?, que está supuesto a dar frutos, ese árbol frondoso que se refiere a los cristianos cuando están en Cristo Jesús. Por eso se les llama árboles de justicia, se les da ese calificativo porque son personas que viven en santidad, que viven para agradar a Dios y por esa razón dan fruto en abundancia. Cristo vino precisamente para bendecir a ese tipo de persona, para darle gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Pero también Cristo vino con una misión para el mundo. Él vino para predicar las buenas nuevas de salvación. Vino para sanar a los quebrantados de corazón, a los que tienen heridas en el corazón. Vino a publicar libertad para aquellos que están siendo presa de sus propias concupiscencias, esos que están presos y esclavos de su propia lujuria. Cristo vino para libertarlos, a los que están cautivos y presos. Y Él vino para abrir las puertas de esas cárceles en las que están los seres humanos siendo oprimidos y avasallados. La misión de Cristo era grande y Cristo cumplió con todas estas obras porque le era necesario hacerlas durante el tiempo que el Padre le había señalado como hombre. Cristo entregó por completo todos sus esfuerzos, sus energías, toda su sabiduría la empleó para cumplir con esta misión. Dice Marcos 2:2. Y luego se juntaron a él muchos que ya no cabían ni aún a la puerta y les predicaba la palabra. ¿Por qué? Esa era parte de su misión, predicar la palabra de Dios. Mateo 4:23. Y rodeó Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Vino con la misión de sanar nuestras enfermedades. Y cumplió con esta tarea de sanar a los enfermos. En Marcos 1:14, mas después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Se ocupó en predicar los misterios del reino de Dios. En Lucas 3:3, y él vino por toda la tierra alrededor del Jordán predicando el bautismo de arrepentimiento para la remisión de pecados. Lucas 8:1, y aconteció después que él caminaba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios y los 12 con él. En todas estas instancias Jesús estaba cumpliendo con su labor que le era necesaria. Y encontramos aquí en Lucas 4 del 16 al 22 cómo él hace mención de la escritura de Isaías 61, donde se da a conocer la misión del Mesías. Dice la escritura en Lucas 14 del 16 al 22. Y vino a Nazaret, donde había sido criado, y entró conforme a su costumbre el día del sábado en la sinagoga y se levantó a leer. Y fuele dado el libro del profeta Isaías. Y como abrió el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar a los cautivos libertad
y a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados, para predicar el año agradable del Señor. Y rollando el libro, lo dio al ministro y sentóse. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. Y todos le daban testimonio y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Así que vemos aquí cómo el mismo Jesús se aplica a estas palabras, porque Él era el enviado de Dios Padre para cumplir con esta misión. Y por esa razón, en este pasaje, Cristo está diciendo: me es necesario hacer las obras del que me ha enviado. ¿Cuáles son estas obras? Sanar a los quebrantados de corazón, predicar el evangelio del reino de Dios, dar libertad a los cautivos y a los presos. Cuando Cristo dice: el que yo os libertare será verdaderamente libre, Él vino precisamente con esa misión para libertarte a ti, libertarme a mí de todo yugo de opresión, sea físico como espiritual. Pero dice el Señor: entre tanto que el día dura. La frase entre tanto pone en perspectiva el espacio de tiempo que existe entre dos eventos. Entre tanto, cuando tú dices entre tanto, es que simultáneamente se están dando las condiciones para que tú hagas algo. Un evento le pone fin al otro. Cuando le digo a una persona: entre tanto que limpio el piso, ponte por favor a fregar los platos, automáticamente estoy dando una orden que precisa ser terminada en un tiempo determinado, en un tiempo limitado, mientras se lleva a cabo otra obra. Un evento le pone fin a otro evento. Sin embargo, si esa persona no friega los platos en el tiempo señalado, en el lapso de tiempo señalado, indefectiblemente se quedarán los platos sin fregar en el tiempo que se señaló para ello. De igual forma, Cristo usa esta frase para indicar aquí el tiempo que Él tiene, el tiempo con el cual Él cuenta para terminar su obra espiritual. El día está ahí, pero también están mis responsabilidades. Mientras va pasando el día, yo tengo que estar presente, estar alerta de que el tiempo va pasando. Yo debo estar consciente de que el tiempo va pasando y debo hacer las obras del Padre que me ha enviado. Eso es lo que está diciendo Cristo aquí. Este día no es un día literal, es un lapso de tiempo. Cristo está empleando aquí el día como un lapso, un tiempo que determinado que tenemos, que debemos terminar la labor que se nos ha encomendado. ¿Cristo podía postergar esa labor? No la podía postergar. O sea, podía hacerlo, pero Él no debía hacerlo. Podía hacerlo, pero Él no debía hacerlo. Porque si Cristo dejaba de hacer estas obras mencionadas, ¿quiénes iban a ser los afectados? Nosotros, ¿verdad? Si Cristo no hubiese venido para libertarnos, para redimirnos, para sanarnos, para suplir nuestras necesidades, obviamente nosotros hubiésemos estado afectados. Si en algún momento Cristo hubiese postergado esa labor o ese trabajo, aquello que lo hizo postergar el trabajo llevaría el nombre de ladrones del tiempo. Pero Cristo aprovechó bien el tiempo. Cristo redimió bien el tiempo. Porque en la mente de Cristo estábamos nosotros. Estaba la salvación nuestra. Estaba nuestra santificación. Él se sentía responsable y por esa razón, al pie de la letra, cumplió con su deber de predicarnos las buenas nuevas de salvación, de transformar nuestros corazones. Y hoy estamos aquí porque Cristo nos ha redimido.
Porque ese sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario ha sido suficiente para el perdón de nuestros pecados. Y que por ese sacrificio hecho en la cruz, el Padre nos aceptó y nos justificó en Cristo, como si nunca hubiésemos pecado. Así que la obra de Cristo fue realizada. Pero Cristo da aquí a entender algo muy significativo e importante en el texto. Él dice: mientras el día dura, yo debo hacer las obras del Padre, porque llega la noche. ¿A qué noche se está refiriendo Cristo? Porque llega la noche. Es otra frase figurativa para expresar que la oscuridad de la noche llega a todos. Y en la oscuridad de la noche no se puede trabajar, no hay luz para ver, no hay luz para obrar. Hoy nosotros tenemos la ventaja de que tenemos este adelanto, conocemos lo que es la electricidad, la luz eléctrica, pero en el tiempo de Jesús no había tal posibilidad. Tal invención no estaba todavía en el mundo. Y Cristo está diciendo aquí: mientras llega la noche me conviene obrar. Pero esa noche a la que Cristo se refiere no es una noche literal, sino es ese día en que llega la muerte a este cuerpo, cuando ya este cuerpo no puede hacer nada por sí mismo, ya no puede trabajar, ya no puede funcionar, ya no puede hacer las obras que debe hacer. Y mientras llega la noche, mientras llega ese momento en que ya no podemos obrar, tú y yo debemos ocuparnos en hacer las cosas que Dios quiere que hagamos. Ahora, esto viene alineado con lo que nos dice la Escritura, que está establecido que los hombres mueran una sola vez y después el juicio. O sea que todos los hombres van a morir. Todos los hombres van a llegar a esa oscuridad a la que Cristo está refiriéndose aquí, cuando ya no se puede trabajar. En la tumba no se puede trabajar. Mientras dura ese día, mientras dura ese tiempo, tú y yo debemos trabajar. Lo que hicimos en vida y dejamos de hacer tuvo su tiempo para hacerse. Si no se hizo, ya no se puede trabajar y ya no podemos hacer nada a favor de nuestra salvación. Ya no podemos hacer nada para en aquel día estar con Dios en la eternidad. La noche llega, mi querido hermano, y si hay dos cosas seguras en la vida que son irreversibles, una es la muerte y otra es los impuestos. Los impuestos, de alguna manera, algunos lo pueden evadir. Pero la muerte, mi hermano, nadie la puede evadir. Y es sumamente importante que cuando llegue la muerte, tú y yo estemos preparados. Estemos preparados para estar con Dios. Y la pregunta aquí sería la siguiente: ¿cómo deberíamos vivir teniendo en cuenta que no sabemos el día de nuestra muerte o el regreso del Señor? ¿Cómo debíamos o cómo debemos vivir? ¿Cómo debemos tú y yo vivir teniendo en cuenta de que en cualquier momento llega la muerte? Debemos vivir entonces como si fuera el último día de nuestra partida, cuidando la santidad en el temor de Dios y algo más, cultivando y promoviendo el evangelio donde quiera que estemos, porque somos sal y luz. Hay que predicar y seguir predicando el evangelio a los que no lo han aceptado, porque aquellos que no lo acepten no tendrán oportunidad para estar con Dios. Y es responsabilidad tuya y mía seguir predicando el evangelio. Ninguno de nosotros está excluido de esta responsabilidad. Dice la Escritura
id y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo, mas el que no será condenado. Es responsabilidad tuya y mía, no solamente prepararnos espiritualmente para el encuentro con el Señor, sino preparar a otras personas para ese encuentro, para que sean salvas. Tenemos que testificar. Este evangelio es la barca de salvación que todo hombre debe abordar para poder ser salvo. Y debemos tú y yo como Cristo trabajar predicando la palabra de Dios, porque llega el momento en que al llegar la muerte ya nadie puede mejorar su condición de vida. Estará allí ya en el mismo modo en que feneció, esperando el día de la resurrección. Y si no se preparó, si no se reconcilió con el Señor, si no se arrepintió de sus pecados, no podrá tener la eternidad con Dios. Dice Cristo, nadie puede trabajar en la noche. En el sepulcro no hay quien pueda trabajar, ni a favor de sí mismo, ni otras personas pueden trabajar a favor de la persona que está muerta ya. El purgatorio no existe. Ese lugar, ese estado en que algunos creen que está el hombre y que los familiares pueden con una oración o una misa mejorar la condición espiritual de ese que está en el sepulcro. Eso no es bíblico, no podemos hacer nada. Y por esa razón es que tú y yo tenemos que prepararnos y estar equipados, estar a cuentas con el Señor, porque la muerte pone fin a nuestro estado, a nuestra condición. Por eso hoy es el día de salvación. Hoy el Señor te está llamando a ti para que te pongas en comunión con tu Dios, te arrepientas de tus pecados, te vuelvas de tus pecados a Dios y seas salvo. Dios te está hablando a ti, me está hablando a mí. El tiempo no será más y no sabemos cuándo dejará de serlo para algunos aún en vida, porque muchos están siendo sorprendidos con la muerte constantemente, porque todos somos hijos de la muerte, estamos expuestos a la muerte. Mira lo que dice Apocalipsis 2, 11 y 12. El que es injusto, sea injusto todavía. Llegó la noche, llegó la muerte, ya no se puede mejorar la condición. El que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Dice el versículo 12, y esta escritura específicamente se está hablando para aquel que es sorprendido con la venida del Señor. Con la venida del Señor. En un sentido, la persona que está en el sepulcro ya no puede hacer nada por sí mismo, porque si murió en pecado, está en pecado. Ya no puede mejorar su situación. Pero está la situación del que está vivo y que está recibiendo la venida del Señor y ya no puede mejorar su condición, sino empeorar su condición. Por eso dice aquí, el que es injusto, sea injusto todavía. O sea que sí existe la posibilidad de empeorar la condición delante de Dios, pero no mejorarla. El que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, sí puede aún mejorar su condición. Practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Y dice el versículo 12, he aquí, dice el Señor, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. O sea que cuando le veamos venir, ya se habrá acabado el tiempo de cambio para nosotros, porque ya Él vendrá como juez y no como salvador. Así que el Señor viene con una recompensa, con un galardón para aquellos que se hayan ocupado de las cosas de su reino, que le hayan aceptado, que se hayan arrepentido de sus pecados, que estén viviendo en santidad y en justicia todos sus días. El Señor vendrá a buscarlos a ellos. Pero mientras ese día llega, tú y yo tenemos que cuidarnos
y tenemos que andar como aquel que tiene en los bolsillos mucho oro o muchas prendas preciosas, ¿verdad? ¿Qué hace el que tiene mucho dinero? El que tiene mucho oro, ¿qué es lo que hace? Exhibe lo que tiene, o lo guarda, o lo cuida, o lo preserva, lo asegura. Bueno, nosotros como cristianos tenemos que asegurar lo que Dios nos ha dado, proteger lo que Dios nos ha dado. Él nos ha dado de su espíritu, lo cuidaremos. Él nos ha dado nos ha dado muchas bendiciones espirituales, las cuidaremos. Él nos ha dado la paz que el mundo no puede dar, la cuidaremos. Él nos ha dado el amor, debemos cultivar el amor que Dios nos ha dado, protegerlo, debemos hacerlo. Porque hay alguien que es el primer ladrón del tiempo. ¿Quién es? El diablo. Dice Apocalipsis 12:12. Por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros, teniendo gran ira, grande ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Satanás está al tanto de que tiene poco tiempo y quiere arrastrar a cuantos él pueda para el infierno. Satanás sabe que le queda poco tiempo para que se cumpla su condena y él se ocupa ahora de robarle el tiempo de Dios a los hombres y especialmente a los que ya hemos conocido al Señor. Y una de las cosas que roba mucho el tiempo hoy es la tecnología. La tecnología. Hollywood es un instrumento que usa el enemigo muy sagazmente para entretener al mundo y también a los creyentes. Satanás trabaja para usar personas y cuantos instrumentos sea posible, medios sea posible, como películas, videos, series de entretenimientos, para mantener a los creyentes fuera del reino de Dios, que consuman todas estas cosas horas y horas frente a una pantalla, llenando de sus mentes de basura. Y aunque en algún modo algunas de ellas sean sanas, le están quitando el tiempo para acercarse a Dios, para arreglar situaciones en su vida espiritual. ¿Qué es lo que se ve allí generalmente? Vulgaridades, difamaciones, un despliegue de conversaciones morbosas, lujuriosas, de doble sentido, deshonestidad, falta de pudor, desnudismos y toda clase de pecado. Y la Biblia tiene mandamientos con relación a mantenerse uno puro de los pecados ajenos. O sea que esos son pecados ajenos, pecados que las personas publican a través de estos medios, videos, películas. Ellos lo promueven allí. Son pecados ajenos, pero cuando tú y yo participamos de esos pecados, nos hacemos cómplices de ellos. Por eso dice Pablo a Timoteo en 1 Timoteo 5:22, no participes en pecados ajenos, consérvate puro. Un modo de participar en los pecados ajenos es deleitándose uno mirando las cosas que los pecadores hacen y promueven a través de estos medios. Si tú y yo ocupamos tiempo para ver estas cosas y no nos ocupamos de orar, leer la palabra de Dios, esto nos va a afectar espiritualmente, porque tarde o temprano uno se convierte en aquello que ve y en aquello que escucha. ¿Sabían eso ustedes? Que lo que uno ve, que lo que uno escucha tiene un impacto significativo en la vida de uno. Así que cuidémonos de este enemigo feroz del tiempo que se llama diablo. Pero también hay otro enemigo que se llama mundo. Mundo. El mundo con sus modas, sus diversiones, sus parrandas,
Todos los días hay una parranda nueva, más cultivadora, hay más ofertas, más oportunidad a emborracharse, más oportunidad para los bailes, más oportunidad para coquetear con la pareja que no es la de uno. Y uno puede ser atraído y seducido por estas cosas y como Demas dejar de predicar la palabra de Dios para entregarse al mundo y sus deleites. Pero ¿qué dice la palabra de Dios en 1 de Juan 2:15? No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne y la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida, no es del Padre, más del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y hay un detalle aquí significativo, que el creyente que quiere amistarse con el mundo en sus prácticas es llamado adúltero. En Santiago 4:4 se dice: adúlteros y adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Cualquiera que quiere ser amigo del mundo, ¿qué va a pasar? Se constituye en enemigo de Dios. Así que hay muchas personas, e incluso creyentes, que van a las iglesias, que quieren seguir viviendo como vive el mundo, pero también quieren vivir de cierta manera como los creyentes viven. Pero no podemos servir a dos señores. Uno será amado y el otro será aborrecido. No podemos quedarnos en la cerca. No podemos servir a dos señores. Tenemos que decidir a quién vamos a servir. Y es bueno que digamos como Josué, escogeos hoy a quién sirváis, si a estos dioses o a aquellos, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y es bueno que tú y yo digamos eso. No podemos estar entre dos aguas, entre dos mundos. Tenemos que decidirnos: o servimos a Cristo o no lo servimos. Otro enemigo que nos roba el tiempo son nuestras propias concupiscencias. Todos nosotros tenemos deseos malos en nuestro cuerpo, en nuestro interior, que nos impulsan a hacer lo malo. Son apetitos carnales que nos seducen para que practiquemos el pecado y nos entreguemos a los deleites de nuestros propios deseos mezquinos. Pero dice la palabra en Santiago 1:13 al 15 que nosotros debemos estar alertas. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Entonces, para evitar la muerte espiritual, debemos poner cuidado primero en los pecados de los ojos, porque por ahí muchas veces entra la tentación. También por lo que escuchamos entra la tentación. Porque dice la palabra: no proveáis para los deseos de la carne. Si la carne tiene un deseo de ver cosas que Dios prohíbe, niégate a ti mismo. Como dice Cristo: quien quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Tenemos que negarnos a nosotros mismos para no ser seducidos, atraídos y seducidos por nuestros ojos y por lo que escuchamos. Hermanos, si las pasiones reinan en nosotros, Cristo ya no es nuestro Rey y nuestro Señor. Entonces huyamos de estas cosas como huyó José. Cuando José tuvo aquella tentación, él dejó la capa y se fue huyendo. De esa manera nosotros debemos huir de nuestra propia codicia, de nuestra propia concupiscencia, porque si nos entregamos a esos deseos como el mundo quiere, no vamos a poder perseverar al lado de Dios, ni vamos a poder ser salvos. En una ocasión un ciclista le dijo a su entrenador: ¿cuánto yo puedo viajar
en cuanto a acercarme al precipicio. O sea, que los ciclistas ustedes saben que van con su bicicleta por las montañas y tienen que pasar por lugares intrincados, lugares peligrosos. Y este ciclista le preguntó a su entrenador: ¿cuán lejos puedo yo pasar de los bordes de la montaña que dan hacia el precipicio? Y el entrenador le dijo lo siguiente: pasa lo más lejos que tú puedas. Lo más lejos que tú puedas. Un buen consejo, mi hermano: pasa de la tentación lo más lejos que tú puedas. Tú sabes lo que te tienta, tú sabes aquello que te atrae. Pasa lo más lejos posible de ese lugar para que no seas tentado. Y si algunos son tentados al escuchar algún tipo de canción que dice vulgaridades y que tratan de atrapar nuestros propios deseos, debe desechar esas músicas para agradar a Dios. No pierdas tu tiempo escuchando cosas que no van a repercutir en tu bienestar físico y espiritual. Si de algo vamos a dar cuenta un día, es del tiempo mal invertido en cosas que no edifican. Así que cuidémonos de estos ladrones del tiempo. Pero hay uno más que yo quiero mencionar, y es la religión. La religión. ¿Qué cosa es la religión? La religión trata sobre todos los aspectos que el hombre debe considerar para relacionarse con un ser espiritual, ¿verdad? Un aspecto de la religión es la oración. Un aspecto de la religión es la lectura de la palabra. Un aspecto de la religión es venir a la casa de Dios. Un aspecto de la religión es ayunar. Un aspecto de la religión es dar buenas dádivas, hacer obras caritativas a favor de otros. Eso es lo que dice la religión. Son aspectos de la religión. Pero debemos cuidarnos de esa religión que se limita tan solamente a los actos, a los aspectos exteriores y que descuida el corazón. Porque en los tiempos de Jesús existían los escribas y fariseos. Ellos vestían largas túnicas, muchos atuendos que significaban cosas valiosas en el orden espiritual. Todo aquel que los veía decía: he ahí una réplica de lo que es un hijo de Dios. Hacían largas oraciones en las esquinas, daban de sus diezmos, colaboraban, pero descuidaron el aspecto más importante de su vida espiritual, que era el corazón. Se cuidaban de los actos, pero no se cuidaban del corazón. Y para Dios no solamente valen los actos, sino las intenciones de nuestro corazón. Y puede darse el caso que alguna persona diga: yo lo hago todo y por lo que yo hago, yo voy a ser aceptado en la presencia de Dios. Y esté engañado pensando que sobre la base de lo que él hace o deja de hacer va a ser salvo. Y quizás su corazón todavía no esté convertido y entregado al Señor, porque la religión vana se preocupa por el criterio y el testimonio de los hombres. Y mi hermano, lo más importante es lo que Dios piensa de nosotros, no lo que los demás piensan de nosotros. Cuida tu corazón de la codicia, cuida tu corazón del engaño, cuida tu corazón de la hipocresía, cuida tu corazón de estos disfraces, porque lo más importante es que tú te inhibas de adulterar, pero que no adulteres en tu corazón. Lo más importante es que tú no ofendas ni incrimines a nadie, pero dentro de ello también está el no sentir odio y rencor hacia otros, porque de nada vale cuidarnos del homicidio y no cuidarnos de este tipo de homicidio en el corazón, del odio y la mala voluntad hacia otros. Y ante Dios
No importa que no matemos físicamente a alguien, pero ante Dios somos homicidas cuando guardamos rencor en el corazón y no perdonamos. Podemos cuidarnos del acto, pero si no nos cuidamos de las intenciones del corazón, ante los ojos de Dios somos tan culpables como si cometiéramos el acto mismo. Por ejemplo, Cristo en una ocasión dijo que no debíamos mirar a una mujer para codiciarla, porque el que mira a una mujer para codiciarla ya cometió en su corazón el acto de adulterio. No importa que no haya cometido el acto físico, pero ya lo cometió. ¿Dónde? En su corazón. ¿Y qué es lo que tenemos que cuidar? El corazón. Porque del corazón es que salen los malos pensamientos, los adulterios, los hurtos, las fornicaciones. Todo eso del corazón sale y contamina al hombre. Entonces, si la religión te está robando esa vida interior de relación con Dios, esa santidad interior, la religión te está robando tu relación con Dios. No permitas que la religión te robe tu relación con Dios. No permitas que Satanás te robe tu relación con Dios. No permitas que ningún entretenimiento de aquí abajo te robe el encanto y la vida de tener relación con Dios. No importa lo que te cueste, no importa cuánto sacrificio tengas que hacer. Vive de tal manera, teniendo presente todos estos aspectos, y tú no permitirás nunca que las cosas foráneas te roben la vida espiritual que Dios vino a impartirte en Cristo Jesús. Así que cuídate de los ladrones del tiempo. Entrégate por completo al Señor. No casi, dice un himno, te sientes casi resuelto ya, te falta poco para creer. ¿Por qué pues dices tú a Cristo el Salvador, hoy no, mañana te seguiré? Te sientes casi resuelto ya, pues vence el casi, a Cristo ven. Haz hoy tu decisión, no la postergues ya. Mañana puede ser tarde, tal vez. Aprovecha el tiempo. Cristo te dice hoy que aproveches el tiempo, que redimas el tiempo como Él lo redimió. El reloj del tiempo está pasando, pero también está pasando la oportunidad de tú y yo ponernos a cuenta con el Señor. Cristo dice en su palabra, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Llegará la muerte cuando ya no se podrá hacer más nada a favor de nuestra alma. Hoy el Señor te dice, cuídate de los ladrones del tiempo. Que Dios te bendiga.